Si tu hijo rechaza la comida, escupe todo, hace arcadas, o si ya tiene 18 meses o 2 años y todavía no habla, no combina palabras, solo señala, déjame decirte algo importante. No es algo que debas ignorar y tampoco es algo que debas resolver tú sola o buscando en internet. Soy Adriana Jiménez, fonoaudióloga especialista, y durante los últimos 20 años he trabajado con familias que llegan en este mismo punto, cansados, confundidos y con una pregunta que constantemente les ronda la cabeza. ¿Esto será normal o es algo por lo que debo preocuparme? He visto mamás llorar y llegar en estados de angustia porque sus hijos no comen o solo comen muy pocos alimentos. He visto papás frustrados porque no entienden por qué sus hijos no hablan y otros niños de su misma edad sí. Y lo más duro no es el problema en sí, lo más duro es no tener claridad. Porque cuando no sabes qué hacer, empiezas a probar de todo y cada intento fallido, lo único que trae es más ansiedad. Y aquí está el problema real. Mientras más tiempo pasa, sin que haya una estrategia clara que solucione el problema, estos patrones inadecuados se refuerzan. Hay más rechazo a la comida, más dificultad para comunicarse, más frustración y mucho más estrés en casa. Pero la buena noticia es esta. En muchos casos no necesitas esperar meses ni empezar con una terapia compleja. Necesitas un plan de acción claro y personalizado. Tal vez te suena familiar. Tú preparas la comida con mucho amor y con muchas expectativas y tu hijo simplemente la rechaza, escupe, juega, llora, no quiere comer, no abre la boca. O quizás en el caso de la comunicación te dicen, no te preocupes, ya va a hablar, pero el tiempo pasa y no sucede. No dice palabras claras, tú no le entiendes lo que quiere comunicarte y él se frustra y tú también. Entonces haces lo que cualquier mamá responsable haría. Empiezas a buscar información, entras a internet, entras a foros, ves videos, sigues consejos, pero cada video, cada consejo, cada fuente te dice algo diferente y muchas veces contradictorios. Algunos te dicen que empezar la alimentación con el método Baby Led Weaning es lo mejor. Luego encuentras otro video en que te dicen que así no es. En otros videos encuentras que te dicen no lo esfuerces y en otros te dicen tienes que ponerle límites, no le permitas hacer todo lo que él quiere. Otros videos te dicen estimúlalo y otros dicen pero no tanto. Y así, después de tanto bombardeo de información, tú terminas muchísimo más confundida que al principio. Y todo eso pesa, porque no es solo la alimentación, no es solo si come o no come, no es solo el lenguaje, no solo es el habla, no es solo si le entiendes o no le entiendes, es esa sensación y esas preguntas que nos rondan la cabeza como mamás y como papás. ¿Lo estaría haciendo bien? ¿Estaría afectando su desarrollo? ¿Qué sucede si esto es algo más grave y yo no me doy cuenta? Y lo que muchos no te dicen es esto: cuando no se interviene a tiempo, los malos hábitos se refuerzan, las dificultades aumentan y después se requiere mucho más tiempo y mucho más esfuerzo de intervención para tratar de enderezar el camino. Pero cuando actúas a tiempo, el cambio puede iniciar mucho antes de lo que tú te imaginas. A lo largo de mi experiencia me he podido dar cuenta que muchas familias no necesitan iniciar con una terapia completa o con un tratamiento largo. Lo primero que necesitan es claridad. Y fue por eso que creé mis asesorías personalizadas virtuales. Se trata de un espacio que puede durar entre 30 y 60 minutos donde analizamos el caso específico de tu hijo. Y después de eso sales con algo que probablemente nunca has tenido, un plan específico, personalizado y claro para ayudar a tu hijo en cualquiera de las áreas, ya sea alimentación, habla o lenguaje. En esta sesión trabajamos directamente sobre lo que necesita y lo que está pasando con tu hijo. No hay teoría general, no hay consejos genéricos. Revisamos tu caso, analizamos qué come tu hijo, cómo lo come, cuándo lo come, qué rechaza, cómo es el ambiente que lo rodea, qué situaciones hay específicas en tu casa, cómo se comunica, quién le entiende, quién no le entiende y qué has intentado a lo largo de este tiempo, qué sientes que te ha funcionado y qué sientes que no. Entre los dos identificamos patrones y te explico con claridad qué está sucediendo.
Luego, diseñamos juntos un plan práctico, estrategias de alimentación adaptadas a tu hijo, ejercicios reales para la estimulación del lenguaje y del habla, cambios específicos en las rutinas y en los límites que debes establecer con tu hijo a la hora de alimentar. Actividades que puedes empezar a implementar desde ese mismo momento. Y lo más importante de todo, sales sabiendo qué hacer ante cada situación que se te puede presentar, sin adivinar, sin improvisar, sin perder más tiempo. Muchas mamás llegan a mi consulta diciéndome, no, la hora de la alimentación es la peor hora del día, mi hijo no come nada, pero luego de realizar pequeños ajustes, ya sea en el ambiente o en el momento mismo de la alimentación, en la manera en que presentas los alimentos, empiezan a observar cambios reales que mejoran la calidad de vida, mejoran el entorno de sus hijos y sobre todo mejoran el proceso de alimentación. En el caso de los niños que tienen dificultades en su lenguaje y en su habla, también escucho papás y mamás angustiados porque al compararlo con compañeritos o con otros niños de su misma edad, sus hijos hablan muy poco, pero cuando entienden cómo se debe estimular y de qué manera es la manera adecuada y empiezan a observar cambios fundamentales diarios en su proceso de comunicación, no solo llega el alivio para los padres, también llega un mundo nuevo de sonidos, de palabras, de intención comunicativa. No es magia, es intervención correcta en el momento correcto. Imagínate esto, la hora de la comida deja de ser una batalla y se convierte en un momento de disfrute, en un momento de paz, de tranquilidad, donde tu hijo está abierto a probar diferentes alimentos preparados de diferentes maneras, en diferentes consistencias y con diferentes texturas. Se sienta a la mesa, toca y explora los alimentos, se sienta tranquilo, disfruta el proceso. Todo a su alrededor fluye y la familia está mucho más tranquila. O en el lenguaje, tu hijo empieza a establecer mayor contacto visual contigo, empieza a experimentar con sonidos, con balbuceo. Trata de imitar las palabras que tú le dices, los sonidos que escuchas. Trata de comunicarse y empieza a decir sus primeras sílabas, luego sus primeras palabras y luego empieza a unir 2 y 3 palabras para comunicarse a través de frases sencillas. Y en ese momento tú dejas de sentirte perdida, porque ahora sabes exactamente cómo debes ayudar. En nuestra asesoría mantenemos un diálogo directo, sincero, en el cual tú me cuentas todo aquello que te preocupa. ¿Cuál es el comportamiento de tu hijo frente a la alimentación o frente al lenguaje? ¿Qué tanto le entiendes? ¿Qué tanto no le entiendes? ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de alimentación? Yo escucho todas tus dudas, todas tus preguntas y te voy guiando a través de un cuestionario para que vayamos identificando cuál es el área de problema, qué es lo que puede estar ocasionando esa dificultad. Y a través de toda la información que logremos recopilar de manera conjunta, tú vas a poder no solo empezar a observar de manera mucho más concreta ciertos comportamientos de tu hijo, sino que también sabrás y obtendrás un plan de cómo ayudar a tu hijo a superar las dificultades en cualquiera de las áreas: alimentación, lenguaje o habla. También obtendrás ejercicios prácticos o recomendaciones que podrás empezar a implementar desde el primer momento. Te daré recomendaciones claras para estimular o, en el caso del proceso de alimentación, cómo estructurar el ambiente y cómo presentar los alimentos a tu hijo de una forma en que le permita acceder con mayor tranquilidad a ese momento de alimentación. Al finalizar, te quedarás con un resumen escrito donde quedarán cada uno de los aspectos que hayamos hablado, inclusive e incluyendo todas las recomendaciones, ejercicios y demás metodología que debes y puedes implementar en tu casa desde el primer momento. Lo que te propongo es algo muy diferente a lo que encuentras en internet, porque vamos a hablar de tu hijo, vamos a hablar de la realidad de tu hogar y de tu familia. No vamos a hablar de todos los niños en general. Y lo hacemos de forma simple, desde tu casa, sin desplazamientos y en una sesión. Aunque si requieres un mayor seguimiento posterior para contarme cómo va el proceso, si tienes algunas otras dudas, podemos seguirnos reuniendo. Puedes agendar una asesoría de 30 minutos si tienes preguntas puntuales. O puedes agendar una asesoría de 60 minutos si quieres un plan más completo. En los dos casos, el objetivo sigue siendo el mismo, que salgas con claridad total del proceso. Pero te voy a ser muy directa.
Cada semana que pasas sin actuar es una semana donde el problema se mantiene y en muchos casos empeora. Por eso, si esto te está pasando, no lo dejes para después. Haz clic en el botón de abajo y agenda tu asesoría conmigo. En menos de una hora puedes pasar de no saber qué hacer a tener un plan claro. Puedes pasar de la frustración a la dirección, de las dudas a la certeza y de la angustia a la tranquilidad. Si durante la asesoría identifico que necesitas algo más específico, también te lo voy a decir. Te voy a indicar cuál es el siguiente paso, sin perder tiempo.